can't always fight nature, John. We can fight change. Can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. El líder de una importante banda de forajidos y inadaptados, Dutch no se ve a sí mismo como un criminal, sino como un hombre que lucha contra un sistema corrupto de poder. Al principio de su vida, Dutch tuvo una visión de convertir al occidente en una especie de utopía salvaje, creyendo en que si derramara suficiente sangre podría cambiar la forma en que la gente piensa. Se llevó huérfanos y niños de la calle, y bajo su protección, les enseñó a leer, les inculcó autoestima y la importancia de la independencia, pensando todo enmarcado dentro de sus propias ideologías, y mientras hacían la mayor parte de su trabajo sucio de curso, él creyó en ellos a cambio de ellos, creyendo en él. El holandés es idealista, anárquico, carismático, culto y bien vivido, pero posiblemente comenzando a desmoronarse bajo las presiones del inmenso mundo moderno. Dutch nació en 1855 de una mujer de ascendencia inglesa llamada Greta, y un padre de ascendencia holandesa en algún lugar cerca de Filadelfia. Su padre luchó por la Unión en la Guerra Civil estadounidense y murió en una batalla ocurrida en Pensilvania. Debido a la muerte de su padre, Van der Linde desarrolló un rencor jurado contra los sureños. A los 15 años abandonó su casa porque era un niño desobediente y rara vez se llevaba bien con su madre, que murió en 1881 y fue enterrada en Blackwater, aunque Dutch solo se enteró varios años después por un tío suyo. Van der Linde valoraba la libertad por encima de todo y soñaba con vivir una existencia independiente. Para lograr estos deseos, los holandeses comenzaron a recurrir a una vida delictiva. A mediados de la década de 1870, Dutch conoció a un estafador llamado José Matthews en una fogata en camino a Chicago. José intentó estafarlo y robarlo solo para darse cuenta de que Dutch también había hecho lo mismo y le había robado. Impresionados por las habilidades del otro, la pareja se rió y decidió asociarse y afrontar juntos el futuro, fundando la famosa pandilla Van der Linde. Más tarde, Dutch y Josiah se encontraron en la ciudad de Kettering, Ohio, donde los dos se hicieron pasar por comerciantes internacionales, engañando a 12 lugareños para que compraran acciones por valor de $300 en una compañía naviera portuguesa ficticia. Lamentablemente fueron descubiertos y arrestados por el sheriff Carmichael. El 9 de marzo de 1877, la pareja logró escapar de su celda por medios desconocidos, atando y robando al sheriff en el proceso. Más tarde ese año, Dutch y Josiah se encontraron con un huérfano callejero de 14 años llamado Arthur Morgan. La pareja decidió tomar al niño bajo su protección. Al enseñarle a leer, escribir, cazar, pelear, disparar y montar, Arthur se convirtió en su primer protegido y, junto con Josiah y Dutch, el trío formaría la vieja guardia de la pandilla Van der Linde. Por esta época, Dutch se involucró sentimentalmente con una mujer llamada Susan Grimshaw, quien también se convirtió en miembro de la pandilla. Más tarde terminó su relación con Susan cuando conoció y se enamoró profundamente de una mujer llamada Annabelle. Algún tiempo después, Van der Linde conoció al infame forajido llamado Colm O'Driscoll y al líder de su propia pandilla. Los dos mantuvieron una asociación relajada e incómoda ya que a Dutch no le gustaba cómo Colm trataba a sus propios hombres como desechables. Colm también se burló de Van der Linde por su filosofía de hacer un mundo mejor, aunque se desconoce el motivo exacto. Dutch rompió la tregua y mató al hermano de Colm. En represalia, Colm asesinó a Annabelle, lo que dejó a Dutch muy enojado y desconsolado por su muerte. Este evento hizo que Dutch y Colm se convirtieran en archienemigos y desató una sangrienta disputa de años entre las dos bandas rivales. En 1885, Dutch se topó con un grupo de colonos que intentaron linchar a un niño de 12 años llamado John Marston, que había sido sorprendido robándoles. Dutch intervino para salvar la vida del niño y lo incorporó a la pandilla. Dutch le enseñó a John a leer, escribir, pelear, disparar y montar tal como lo había hecho anteriormente con Arthur. Con el tiempo, Dutch y Josiah llegaron a considerar a Arthur y John como a sus hijos favoritos. En 1887, Dutch lideró el primer gran robo a un banco junto con Josiah y el joven Arthur. A las 2 en punto, el trío irrumpió en el banco de Lee Howitt y asaltó al personal y a los clientes.
Como resultado del robo, la banda se llevó $5,000 en oro. Después de esto, se quedaron en la ciudad, y fueron a chozas y orfanatos repartiendo dinero, imaginándose a sí mismos como figuras de Robin Hood en el proceso. Fue en esta época cuando el holandés se convirtió en un hombre buscado y obtuvo un precio por su cabeza. En ese momento, Dutch era un altruista e idealista que creía que la pandilla podría marcar una diferencia en el mundo. Se transformó en una especie de Robin Hood, tomando dinero de los ricos que tenían mucho y dándolo a los pobres e indigentes que lo necesitaban. Se veía a sí mismo como un símbolo del salvaje oeste en su forma romántica y un defensor humanitario del pueblo, oponiéndose al control gubernamental y la explotación corporativa, mientras apoyaba la libertad individual y castigaba la crueldad y el egoísmo humanos en general. Su imagen romántica y su carisma inspiraron a su pandilla a creer en su visión anarquista de una utopía salvaje, y fue en nombre de Dutch y su causa que cometieron muchos crímenes violentos como asesinatos y robos. Lamentablemente en 1899, Dutch empezaba a darse cuenta, a regañadientes, de que el modo de vida que tanto apreciaba se estaba convirtiendo rápidamente en una propuesta cada vez más irreal y que los días del salvaje oeste estaban llegando a su fin, por mucho que intentara impedirlo. I wish I had acquired wisdom at less of a price. José Matthews, un maestro de la estafa, caballero y ladrón. José ha sido el amigo más cercano de Dutch y la mano derecha de este como su mejor hombre por más de 20 años. Se conocieron por primera vez cuando intentaron robarse el uno al otro en el camino a Chicago, y ambos jóvenes que se consideraban ambos de manera similar en cuanto a ideales y subversivos, se hicieron amigos rápidos y socios del crimen, y empezaron a ejecutar trucos juntos, estafar y engañar a las personas que pensaban que más lo merecían. Inteligente y rápido, José puede hablar de su camino, dentro o fuera de casi cualquier cosa, y él está ahora comenzando a sentir su edad un poco corta. Nacido aproximadamente en 1844, José afirma que fue criado en las montañas durante sus primeros años. También menciona que su padre vivió una vida de pecado y libertinaje que haría sonrojar a un emperador, hasta que murió a los 75 años, y que lo amaba, a pesar de haberlo visto solo 3 veces en su vida. En sus primeros años, Matthews fue brevemente un actor de teatro que soñaba con ser comediante, aunque luego se convirtió en un proscrito. Una vez, José fue sorprendido robando un pollo por un sheriff de una zona montañosa, que luego decidió colgar a José como castigo. Afortunadamente para Matthews, estalló un motín en el ahorcamiento cuando un grupo de personas creyó que su castigo era injusto, donde un hombre desconocido acudió en ayuda de José, disparando a la cuerda y liberándolo. Al final, el sheriff fue ahorcado y José se salió con la suya, con lo que describió como nada más que un dolor de cuello. Más tarde sucederían los acontecimientos mencionados, donde conocería a Dutch, Arthur y John, y en algún momento, José conoció y se enamoró de una mujer llamada Bessie, con quien más tarde se casó. Más tarde dejó la pandilla por un tiempo para estar con ella, pero poco a poco volvió a ella con el tiempo. A pesar de esto, Bessie entendió quién era José y los dos permanecieron juntos, aunque ella murió en algún momento antes de 1899, y José mencionó que estuvo borracho durante un año después de la muerte de Bessie. Durante sus primeros años, la pandilla hizo un intento genuino de ayudar a los pobres en aquel atraco. Sin embargo, José finalmente se desilusionó de la pandilla con el tiempo, cuando dejó de ayudar a los demás y se centró en su propia supervivencia, además de volverse cada vez más violento. A pesar de sus reservas, José siguió siendo un miembro leal de la pandilla. En 1899, José es el miembro de mayor rango de la pandilla y el lugarteniente de Dutch. Inteligente y sensato, José aconseja regularmente a Dutch y es valorado por su sabiduría, aunque comparte ideales similares, tiende a favorecer métodos pacíficos para ganar dinero y es más realista en su comprensión sobre el destino inminente de la banda. All that ever mattered to me was loyalty. That's all I knew. That's all I ever believed in.
La vida de un forajido es todo lo que ha conocido desde que Dutch conoció a Arthur, cuando este tenía solo 14 años, un joven delincuente particularmente dañado y enojado que había estado en las calles desde que perdió a sus padres a una edad temprana. Arthur se convirtió en el primer verdadero protegido de Dutch, aparentemente una causa perdida, que con un poco de tutoría y estructura, terminó transformado en su ejecutor más dedicado y capaz. Él es agudo, sereno y despiadado, pero con su propio sentido del honor, un hombre que se enorgullece de terminar el trabajo. Arthur Morgan nació alrededor de 1863, hijo de Beatrice y Lyle Morgan en el norte de Estados Unidos. Cuando era niño, su madre murió por causas desconocidas, mientras que su padre era un delincuente menor y un proscrito. En 1874, cuando Arthur tenía 11 años, su padre fue arrestado por hurto, y más tarde, Morgan fue testigo de su muerte, y a pesar de una relación tensa con él, todavía se puso su sombrero y guardó una foto de él. Alrededor de 1877, Arthur fue descubierto como un delincuente salvaje y recogido en las calles por Dutch Van der Linde y José Matthews. Al ver a la pareja como figuras paternas sustitutas, Arthur llegó a compartir la visión de Dutch de una vida libre de las limitaciones de la civilización y el Estado de Derecho. La pareja le enseñó a leer, escribir, cazar, luchar, disparar y montar, convirtiéndose en su primer protegido y en uno de los miembros fundadores de la banda Van der Linde. Arthur encontró en algún momento un perro llamado Cooper, con quien se hizo particularmente cercano, y con el que ocasionalmente se bañaba. Aunque Arthur tenía dificultades para controlarlo, admiraba el espíritu del perro. Cooper falleció más tarde y Arthur guardó una foto de él en su carro. Más tarde también adquirió una yegua llamada Boudicea a la que se encariñó y se convirtió en su montura distintiva. Cuando era joven, Arthur conoció a una chica llamada Mary Hills, de donde los dos se enamoraron profundamente e incluso se comprometieron, y se hizo amigo de su hermano menor Jamie y le enseñó a montar a caballo. Sin embargo, la preferencia de Arthur por una vida criminal junto con la desaprobación predominante de la familia de Mary, más fuertemente de su padre, finalmente causó que su relación se desmoronara y la pareja se separara. En 1884, enviaron a Arthur a pescar y regresó orgulloso con 3 hermosas lubinas. La pandilla celebró con un gran banquete y brindaron por él durante toda la noche. La semana siguiente, Arthur y Dutch caminaron por el mercado local donde se reveló que él simplemente había comprado la lubina a un pescadero. En 1885, Arthur conoció a un niño de 12 años llamado John Marston, que había sido salvado por Dutch de ser linchado por un grupo de colonos, y John fue incluido en la pandilla y se crió junto a Arthur, y la pareja se volvió tan cercana como hermanos. Dutch inculcó a los niños su visión anarquista del mundo contra un gobierno corrupto y predicó que la venganza era un juego de tontos. Con el paso de los años, Arthur y John pasaron a ser considerados los hijos favoritos de tanto Josiah como Dutch. Tras el atraco al banco de Lee Howitt, Arthur se convirtió en un hombre buscado por la ley al igual que Dutch y Jose. Algunos años más tarde, Arthur conoció y se acostó con una camarera de 19 años llamada Eliza, lo que resultó en que ella quedara embarazada de su hijo, Isaac. Aunque Eliza conocía el estilo de vida de Arthur, aceptó cualquier apoyo que él le ofreciera a ella y a su hijo. Arthur, que no quería prometer nada que no pudiera cumplir, dijo que haría lo correcto con ellos, y visitaba periódicamente a Eliza e Isaac cada pocos meses y se quedaba con ellos durante días. Arthur recordaba con cariño a Isaac como un buen niño. Sin embargo, un día trágico, Arthur llegó a su casa y vio 2 cruces afuera, y supo inmediatamente que ambos estaban muertos, y luego se enteró de que los ladrones los habían matado a tiros, todo por $10, y este incidente traumático endureció a Arthur como resultado, ya que nunca hizo frente al dolor y le dio el entendimiento de no vivir la vida de un forajido y esperar que le sucedieran cosas buenas. En 1894, una prostituta llamada Abigail Roberts se unió a la banda Van der Linde, y con quien Arthur tenía planeado pedirle matrimonio, aunque ésta empezó a enamorarse de John, y quedó embarazada de su hijo a quien nombraron Jack, y Arthur se convirtió en una figura de crío sustituto para él mientras crecía durante la ausencia de su padre, quien abandonó a la banda al no querer hacerse responsable de un niño que creía no ser suyo, y aproximadamente un año después, John regresó, mientras Dutch y la mayoría de la pandilla lo recibieron con los brazos abiertos. Arthur se sintió traicionado por sus acciones y se formó una brecha entre los dos que creció constantemente a lo largo de los años, debido a que desde que Jose y Dutch le abrieron las puertas desde que era un niño, la lealtad a la banda significó demasiado para Arthur.
Después de un incendio, Arthur perdió su antiguo diario, pero rápidamente se consiguió otro donde escribía y dibujaba varios de los relatos vistos en el juego. Tiempo después la pandilla viajó hacia el suroeste, tomando un camino lento y tortuoso hacia el norte de Grizzlies para despistar a cualquiera que los siguiera. Luego pasaron varios meses en el desierto, y durante el invierno, se quedaban principalmente en las estribaciones occidentales de las montañas, siendo el desierto del oeste el territorio principal donde la banda operaba desde entonces. En la primavera de 1899, la pandilla había llegado a West Elizabeth, y decidió esconderse a plena vista en las afueras de Blackwater, una ciudad en proceso de industrialización. La pandilla comenzó a buscar muchas pistas sobre lugares a los que podrían robar, incluidos también Arthur y Hosea, que estaban planeando una importante estafa inmobiliaria. A pesar de ello, los demás miembros de la banda también estaban planeando algo grande, siendo el golpe al ferry de Blackwater que llegaba a la ciudad. Hosea y Arthur se mostraron inseguros, a pesar de las creencias de Dutch, cuyo plan era llevar a cabo el atraco y luego huir hacia el oeste, posiblemente hacia New Austin, y después de que Arthur y Hosea llevaran a cabo su estafa, se unirían a la pandilla al día siguiente y así seguir con el plan, aunque todos aquí sabemos lo que realmente pasó después. I swear half of you would just rot in your own filth if nobody kept you in check. Susan Grimshaw, una jefa indiscutible y el árbitro de la justicia en el campamento de la pandilla, todo se habría desmoronado hace años si Susan no hubiera estado a cargo del control en el campamento. Ella solía estar en una relación con Dutch en los viejos tiempos, y incluso después de eso terminó, pero aún seguían siendo socios fuertes en el crimen. Pasar muchos años con una pandilla la ha dejado un poco cansada, pero ella no tiene de otra manera, es tenaz y con una voluntad de hierro, y ella no representa tonterías. Susan fue una de los miembros originales de la pandilla Van der Linde durante su juventud, junto con Dutch Van der Linde, Hosea Matthews y Arthur Morgan. En algún momento tuvo una relación sentimental con Dutch y pasó largas noches jugando al póker con la pandilla, y a menudo se sentaba en el regazo de Dutch, aunque su relación terminó más tarde y Dutch finalmente pasó a tener otra mujer llamada Annabelle. A pesar de eso, siguió siendo una colaboradora cercana de Dutch, manteniéndose en buenos términos con él y ganándose su respeto, convirtiéndose finalmente en el árbitro de la pandilla, y aunque es considerada como la miembro más agresiva y repulsiva, la señora Grimshaw sabe perfectamente que sin ella todos los miembros vivirían como animales sin control. People don't forget. Nothing gets forgiven. Y en 1885, Dutch salvó a un niño de un linchamiento en las manos de algunos granizadores que habían atrapado. Ese chico resultó ser John Marston de 12 años, un niño malo que había comenzado a robar y matar a una edad temprana. Su madre, una prostituta, había muerto en el parto y su padre había sido cegado en una pelea de bar y murió en 1881 cuando John tenía 8 años. Marston pasó los siguientes años en un orfanato antes de huir a su propia suerte en las calles. Astuto, intrépido y de voluntad fuerte, él y Arthur son quienes Dutch protege con más orgullo. John Marston nació en 1873, en un barco rumbo a Nueva York. Su padre era un inmigrante escocés analfabeto, mientras que su madre era una prostituta, y murió durante el nacimiento de John. Inicialmente, John vivió con su padre, un hombre que amaba a Escocia y siempre hablaba de ella. Sin embargo, quedó ciego en una pelea en un bar al sur de Chicago y murió en algún momento después, cuando John tenía 8 años. Se desconocen las circunstancias de su muerte, aunque a John le dijeron que murió en la pelea del bar. Posteriormente, John fue enviado a un orfanato, donde pasó los siguientes 3 años. Finalmente se escapó y trató de ganarse la vida viviendo en las calles.
A los 11 años, John cometió su primer asesinato al dispararle a un hombre, aunque afirmó que no fue culpa suya. En 1885, a la edad de 12 años, Marston fue sorprendido robando por unos colonos, que planeaban colgarlo. Dutch Van der Linde intervino y salvó al joven, tomándolo bajo su protección, y John fue así incluido en la pandilla Van der Linde, junto con Joseph Matthews, Arthur Morgan y Susan Grimson. La pandilla se convirtió en una familia sustituta para el joven, y Dutch se convirtió en su mentor y figura paterna, enseñándole a John a leer, disparar, cazar, recolectar, y le inculcó el amor por la naturaleza y otras cosas además del poder. John se convirtió en un forajido experimentado, colaborando con Dutch, Josea, Bill Williamson, Arthur Morgan, Javier Escuela y varios otros miembros, cometiendo robos, redadas, asesinatos, secuestros y otros delitos a lo largo de la frontera estadounidense. Junto a Morgan, Marston era visto como el protegido más orgulloso de Dutch, y muchos miembros de la pandilla consideraban a John como el favorito y el chico de oro de Dutch, para envidia de ciertas personas como Bill. Marston había caído bajo el influjo de la filosofía de Van der Linde, creyendo que la pandilla robaba y luchaba por una razón. Al robar a los ricos, ellos a su vez, daban a los pobres. Querían provocar cambios en la gente de Occidente, aunque más tarde llegó a admitir que eran excusas para permitirles robar y hurtar indiscriminadamente. En 1894, una prostituta llamada Abigail Roberts se unió a la pandilla, y a pesar de tener relaciones sexuales con la mayoría de los miembros, finalmente se enamoró de John. Más tarde tuvieron un hijo juntos en 1895, al que llamaron Jack, y la pandilla se convirtió en una familia extensa para el niño, y la mayoría de los miembros se convirtieron en tías y tíos para él. En sus primeros años, John tuvo muchas dificultades para conectarse con su hijo, debido a dudas sobre si era o no el padre biológico de Jack, así como temores sobre su propia capacidad para criarlo. Alrededor de 1896, John dejó la pandilla por un año, y su regreso fue bien recibido por Dutch y algunos otros miembros de la pandilla, mientras que Arthur se sintió traicionado por sus acciones, y la brecha entre los dos creció constantemente durante los siguientes años. Con el tiempo, llegaron a la ciudad de Blackwater, donde decidieron quedarse por un tiempo, y donde se llevó a cabo el atraco al ferry de la ciudad, siendo John uno de los miembros que participaría, pero el atraco salió mal cuando Dutch le disparó en la cabeza a una joven indefensa llamada Heidi McCourt, y una unidad de agentes de Pinkerton tendió una emboscada a la pandilla, lo que provocó una erupción de violencia. La pandilla escapó y logró esconder el dinero del barco en algún lugar de Blackwater, y el atraco fue un desastre, provocando la muerte de varios miembros de la banda, y John recibió una bala en el brazo, y escapó con el resto de la pandilla, dirigiéndose al norte rumbo a Big Valley con la intención de evadir a las autoridades. People who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Herr Strauss es responsable de mantener los libros de la pandilla y ejecutar su operación de préstamo del dinero. Un hombre serio, algo cambiante y sin emociones, tiene todas las cualidades que necesita un tiburón de préstamo. Él creció muy pobre en Viena, en el austrohúngaro imperio, y tuvo algunos problemas de salud graves durante la infancia. A los 17 años, el joven Strauss era enviado en un bote al Nuevo Mundo, y después de años de estar estafando a las personas equivocadas, se juntó con Dutch, principalmente para su protección, y ha estado con él desde entonces. Strauss nació alrededor de 1846 en la pobreza en la ciudad de Viena, Imperio Austríaco. A la edad de 12 años, su hermano ya era un delincuente de poca monta que golpeaba a los vigilantes nocturnos para robarles restos de comida. El padre de Strauss vendió a su hija menor, Anna, de 9 años, como trabajadora en condiciones de servidumbre para poder mantener al resto de su familia, rompiendo el corazón de sus hermanos. Debido a sus problemas de salud, Leopold fue enviado a los Estados Unidos con su tío a los 17 años, aterrizando justo en medio de los disturbios del reclutamiento en la ciudad de Nueva York de 1863. La vista ardiente e infernal de Brooklyn devastada por la guerra, le dio al tío de Strauss un fuerte infarto mortal, dejando a Leopold solo en una tierra desconocida. Después de realizar estafas ilegítimas durante años, Dutch Van der Linde recogió a Strauss y lo incorporó a su pandilla, donde se convirtió en el contador del grupo y finalmente inició un negocio de usura.
Let's ever be silly. It's all we have. Josiah Trelawney, un evidente conjurador, estafador y tramposo con un sabor de las cosas más finas de la vida, Trelawney es una de las únicas personas que Dutch permite entrar y salir de la pandilla. Él aparece de la nada y luego, solo como uno de sus trucos de magia, desaparece de nuevo. Él es un hombre muy duro de precisar, y no siempre ser confiado, pero constantemente trae bien a la pandilla, dirige y proporciona algo de entretenimiento al campamento. Una cucaracha en pantalones elegantes, Trelawney es capaz de entrar en rincones y grietas que el resto de la pandilla no puede. Trelawney nació en Cornwall, Inglaterra, aunque no lo recuerda, emigró a los Estados Unidos. Trelawney, un estafador que también es descrito como un prestidigitador y embaucador, se unió a Dutch Van der Linde y a su pandilla varios años antes de 1899. Se sabe que abandona a la pandilla en algunos momentos, a veces incluso durante meses, pero siempre regresaba con nuevos trabajos. En algún momento antes de los sucesos del juego, hizo unos movimientos en la ciudad de Nueva York y en Blackwater, y finalmente durante los sucesos del juego, se estableció en Saint Denis con una esposa y dos hijos llamados Tarquin y Cornelius, pero frecuentemente desaparecía y reaparecía también con ellos. Now I had real suffering, and I lost everything. My vocation, my faith, my family. El reverendo Swanson, un ex clérigo ahora perdido por el libertinaje, ha caído muy lejos de los estándares que una vez estableció él mismo, y lucha con muchos demonios. Él empezó usando morfina para aliviar algunos dolores de espalda hace unos años, y rápidamente se apoderó de él desesperadamente. Un hombre golpeado que ha perdido la autoestima, la dirección de su rumbo, y la mayor parte de su religión. Sus fracasos se hacen todos peor porque es muy consciente de ellos. Si no hubiera salvado la vida de Dutch en el pasado, es poco probable que la pandilla lo habría mantenido cerca por tanto tiempo. Swanson trabajó como clérigo en el pasado, pero a medida que se entregaba a placeres terrenales como el alcohol y el sexo, poco a poco perdió su trabajo y su familia, así como su fe. En algún momento, se afilió con una mujer llamada Margaret, pero ella ya estaba casada con otra y, por lo tanto, Swanson estaba sujeto al pecado, que según él, era solo otro de los pecados para agregar a la lista. La ley los alcanzó mientras estaban en San Francisco, y ella huyó saltando a un barco con destino a Shanghái, y él nunca la volvió a ver. En circunstancias desconocidas, Swanson salvó la vida de Dutch. En algún momento, con Dutch en deuda, a Swanson se le permitió quedarse y unirse a la pandilla Van der Linde. Do you know I once saw a cape? From a 40-foot swell. I once crossed the equator during a meteor shower. I rode into harbor surrounded by beautiful maidens selling pineapple and colors. Colors so brilliant they burn your eyes. And now, I live in a swamp, waiting to get shot for riding with outlaws. El carnicero de la pandilla, y el cocinero del campamento, Pearson pasó un corto período de su vida en el mar. Su padre y su abuelo eran cazadores de esperma de ballenas, e iba a seguir sus pasos, pero cuando dejó la escuela, nadie quería aceite de ballena, por lo que salió al oeste y tuvo algunos problemas con algunos hombres que fueron en su búsqueda por dinero, pero Dutch lo encontró en el final de su ingenio, y lo llevó bajo su ala. Él es un fuerte y degenerado, que pone una cara valiente, pero estando en negación sobre el rumbo que ha tomado en su vida. Pearson sirvió una vez como marinero en la Armada de los Estados Unidos, aunque se desconoce por cuánto tiempo. Relata haber viajado por todo el mundo, a lugares como Java y Sumatra. En particular, menciona haber estado varado en el mar durante 50 días en un barco afectado por la peste, y en general, siente nostalgia por su tiempo en el mar.
En algún momento antes de 1899, tuvo problemas financieros y posteriormente se convirtió en carnicero y cocinero de la banda de Van der Linde, después de que lo rescataron de los usureros. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you! Después de ser dado de alta del ejército en sus principios, a la edad de 20 años de forma deshonorable, Bill giró a una vida de violencia, bebida, intimidación y asesinato, y estaba en un punto bajo cuando Dutch lo conoció hace unos 6 años. Dutch tomó a Bill bajo su ala y lo salvó de sí mismo, exaltado y fácilmente irrumpido, es un objetivo regular para las costillas del resto de la pandilla. Él tiende a actuar primero y piensa más tarde, pero es duro, leal y siempre listo para pelear. En algún momento, Bill se unió al ejército y fue asignado a la 5ª Unidad de Infantería y afirmó haber servido también en la caballería. En particular, luchó contra los nativos americanos, luchando bien en sus propias palabras antes de ser dado de baja deshonrosamente por desviación e intento de asesinato el 27 de diciembre de 1892. Vivió en condiciones difíciles durante el año siguiente, bebiendo mucho y robando a la gente en la carretera. En un momento, fue asaltado por una mujer quien se suponía era un travesti. Un día de 1893, intentó robar a Dutch Van der Linde, pero se sorprendió cuando este simplemente se rió de él. Aunque Bill estaba enojado, Dutch lo animó y le dio un propósito, ofreciéndole un lugar en la pandilla Van der Linde. A pesar de esto, Bill todavía recordaba vívidamente las cosas horribles que había visto durante su tiempo en el ejército. Durante los siguientes 6 años, Williamson sería un pistolero de la banda Van der Linde. Durante su estancia en la pandilla, cometió una serie de delitos, que incluyeron robos, redadas, asesinatos, secuestros y varias otras fechorías al otro lado de la frontera. En 1899, la pandilla se había trasladado al este, a West Elizabeth, cerca de Blackwater, cuando Dutch decidió emprender un ambicioso atraco para robar un barco que transportaba una cantidad significativa de dinero, siendo Bill parte de los miembros que llevarían el atraco. Sin embargo, el robo resultó ser un desastre y la pandilla se vio obligada a huir al norte, a las montañas de Ambarino para escapar de la ley, instalándose en un pueblo minero abandonado llamado Colter. It's like people call me lazy. I'm not lazy. I just don't like working. There's a difference. Un chico de perchero y buen tiempo, On-Call siempre está presente alrededor cuando el whisky está abierto, y en ninguna parte es visto cuando hay algún trabajo por hacer. Nadie está bastante seguro de cuántos años tiene, tomando en cuenta su estado de vida activo, o si en realidad es el tío de alguien. Él es alguien con una vida colorida que se vuelve más vibrante con cada historia que cuenta. Afirma haber tenido muchas esposas y haber viajado a cada rincón del mundo. También afirma que tiene lumbago terminal, aunque si no fuera tan entretenido, la pandilla lo habría expulsado hace años. On-Call nació en Ohio en algún momento antes del otoño de 1849, tenía un tío llamado Jeff, que en realidad era primo de su tío materno, a quien On-Call insinúa que es un pedófilo, diciendo que era un hombre con el que no querías quedarte solo. On-Call tenía 9 años cuando sus padres murieron, lo que lo obligó a mudarse a una nueva ciudad y vivir de su ingenio. De ahí en adelante, también estuvo casado al menos 2 veces antes de 1899. On-Call cuenta historias sobre las ocasiones en que fue a África, menciona que vendió suministros para acampar en África Oriental, lo que resultó en que los lugareños del Congo lo adoraran como a un dios en una ocasión. Se desconoce cuánta veracidad tienen sus historias, si es que hay alguna.
On-Call afirma haber sido conocido como el niño de una sola vez en su juventud, al presumir sobre su pasado como atleta, aunque la naturaleza dudosa de las historias de su vida implica que puede no ser cierto. En algún momento antes de 1894, el tío se unió a la banda Van der Linde. Su papel en la banda fue bastante mínimo, debido a que era un alcohólico anciano e improductivo. En 1894, On-Call presentó a la pandilla Abigail Roberts, una prostituta huérfana que finalmente fue incluida en la pandilla, quien se enamoró de John Marston y quedó embarazada de su hijo unos años antes de 1899. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. Sean Maguire, un joven arroyo irlandés y un hombre pegajoso. Sean proviene de una larga línea de delincuentes y políticos descendientes. Su padre, un hombre buscado, huyó con Sean a América, pero los británicos los persiguieron y mataron en su cama. Se topó con Dutch y Joseph en North Elizabeth cuando intentó robar el bolsillo de Dutch, y miró en un callejón, sin éxito. A Sean le gusta presionar los botones de la gente, siempre quiere un pedazo de la acción, y ciertamente cree en sí mismo, tal vez demasiado. Sean nació en Irlanda, presumiblemente en Donegal, y pasó su primera infancia allí. El padre de Sean era Darragh Maguire, un infame forajido feniano que huyó a Estados Unidos con Sean. Antes de ser perseguido y asesinado, el joven Sean fue enviado a un reformatorio, pero eso no le ayudó mucho. Sean conoció a Dutch y Joseph en un bar en algún lugar del norte de Elizabeth. Después de ver un elegante reloj de bolsillo que tenía Dutch, Sean siguió a la pareja hasta el callejón oscuro y los amenazó a punta de pistola. Para sorpresa de Sean, tanto Dutch como Joseph simplemente se rieron y desafiaron a Sean a dispararles, lo cual resultó en que la pareja había visto a Sean primero y silenciosamente sacaron las balas del arma de Sean, y en lugar de matarlo, Dutch y Joseph decidieron darle algo de comida, y lo incorporaron a la pandilla Van der Linde. Karen Jones, una estafadora consumida y una mujer gatillo. Karen puede beber casi cualquier botella mejor que cualquier persona bajo la mesa, y lo hace la mayoría de las noches. Si un banco se necesita robar, solo diga la palabra y ella será la primera en su caballo. Audaz y llena de diversión, le encanta la vida de los forajidos, y no la tendría de otra manera, aunque el libertinaje está empezando a afectarla después de todos estos años. Ella dice lo que piensa y toma las cosas sin tonterías, pero es de gran corazón y protege a todos, especialmente a las otras chicas. Karen, una estafadora enamorada del estilo de vida fuera de la ley, se convirtió en miembro de la pandilla de Dutch en algún momento antes de 1899, y en algún momento entre 1895 y 1897, ayudó a Arthur y a Javier a robar un banco en Tucson, Arizona, disfrazándose de una monja y escondiendo armas de fuego debajo de su ropa. If we have to fight, we'll fight. If we have to run, we'll run. If we must die, we'll die, but we'll stay free. Javier Escuela, un notorio cazarrecompensas y mexicano revolucionario de Nuevo Paraíso, Javier fue obligado a huir de su país después de matar a un oficial de alto rango del ejército por una mujer, y no puede regresar hasta que haya habido un cambio en el poder. Se unió a la pandilla hace unos 4 años, e inmediatamente encontró una fuerte conexión con los ideales de Dutch, identificándose con su filosofía al venir de parte de la dictadura mexicana.
Un muy comprometido y apasionado hombre, Javier es incuestionable en su lealtad a Dutch, inclusive en ocasiones en las que este tenga fallas, y es uno de sus reclutas más confiables. Algo vago, se preocupa mucho por su apariencia y siempre se presenta inmaculadamente. Javier Escuela nació en Nuevo Paraíso, México. El padre de Javier era un borracho que trabajaba como jornalero en un terreno en propiedad del tío de Allende. Cuando era niño, Escuela fue testigo de cómo su tío y otros 4 hombres fueron castrados y fueron de alimento para los cerdos porque sugerían que los aldeanos exigían un salario justo. Con el tiempo, Javier se convirtió en un famoso cazarrecompensas y revolucionario que luchó contra lo que él consideraba un sistema corrupto. Terminó matando a un poderoso exmilitar en Punta Orgullo por una mujer de la que estaba enamorado, temiendo que sus seres queridos sufrieran si se quedaba en México. Javier huyó a Estados Unidos, sin embargo, no podía hablar nada de inglés, y finalmente se debilitó y casi moría de hambre. En 1895, mientras intentaba robar unas gallinas, Javier se encontró con Dutch Van der Linde haciendo lo mismo. Ambos se rieron y Dutch alimentó y vistió a Javier, ofreciéndole un lugar en la pandilla Van der Linde. Escuela sintió una afinidad inmediata con la pandilla y sus ideales, llegó a ver a la pandilla como su familia y su verdadero hogar, mientras idolatraba especialmente a Dutch como un modelo revolucionario y se volvía ferozmente leal a él. Javier actuó como pistolero de la pandilla y estuvo involucrado en varios robos y otros delitos a lo largo de la frontera. Un ejemplo notable es el robo a un banco en Tucson, Arizona, que Javier robó con Arthur y Karen. En algún momento, Escuela se enteró de que su madre había muerto y que su hermana se había casado. A pesar de extrañarlos profundamente, no podía regresar a México porque lo más probable es que lo mataran si lo descubrían. En algún momento antes de 1899, Javier y Arthur intentaron robar una diligencia después de recibir pistas de un agente de la ley corrupto en Reno, Nevada. Sin embargo, decidieron soltar la diligencia cuando descubrieron que estaba llena de mujeres y niños. Para su decepción, esa diligencia fue asaltada por los O'Driscoll al día siguiente, quienes asesinaron a todos sus pasajeros. En 1899, la pandilla había huido hacia el este y terminó en el estado de West Elizabeth, y habían estado acampando en las afueras de la ciudad de Blackwater cuando Dutch se enteró de un barco que transportaba una inmensa cantidad de dinero. La pandilla intentó robar el barco, pero el atraco salió mal cuando aparecieron agentes de Pinkerton. Javier fue testigo del asesinato de Dutch hacia una joven madre llamada Heidi McClure, y participó en el gran tiroteo que se produjo a continuación. Posteriormente, la pandilla huyó desesperadamente hacia el norte y terminó en las montañas nevadas de Ambarino. And John, I love you. Don't you forget that. Not ever now. Abigail Roberts, una huérfana que creció aprovechando la vida con barras y burdeles en el oeste. Abigail es una mujer fuerte, una mujer decidida y que tiene presente mucha vida y sabe lo que se necesita para sobrevivir contra el viento y marea. Abigail fue presentada a la pandilla por parte de Oncol hace unos 5 años, y ella cayó embarazada poco después. Su pequeño hijo Jack es su gran orgullo y propósito, y ella está decidida a darle una infancia mejor y más amorosa que la que ella alguna vez lo había hecho, incluso si es poco convencional. Abigail Marston nació en 1877 como Abigail Roberts. Abigail fue una huérfana que finalmente se convirtió en parte de la banda después de que Oncol la presentara a todos ellos en 1894, como prostituta. Se acostó con la mayoría de los miembros de la pandilla, pero finalmente se enamoró de John y quedó embarazada de su hijo Jack, cuando ella solo tenía 18 años. Ella y John también tuvieron una hija en algún tiempo después, aunque no se sabe con exactitud cuándo y dónde nació, y también del cómo murió, y John dejó temporalmente la pandilla durante aproximadamente un año cuando Jack tenía alrededor de un año, pero luego regresó. Abigail se preocupaba profundamente por John y trató de que mostrara más interés en su hijo. Sin embargo, esto resultó en discusiones entre los dos, ya que John no estaba convencido de que Jack fuera su hijo y no tenía ningún interés en la vida familiar. Most of us grew up
hungry and scared and alone, one way or another. Tilly Jackson fue una forajida durante casi el mayor tiempo que pueda recordar. Tilly corrió con otra pandilla que la secuestraron de su madre cuando tenía solo 12 años. Después de años de abuso, ella mató a uno de los miembros de la pandilla y huyó. Ella se estaba metiendo en problemas y dirigiéndose por un mal camino cuando Dutch la encontró, la protegió y le enseñó cómo leer. Inteligente, resistente y confiable, ella puede más que manejarse y no tiene miedo para decir lo que piensa. Hija de un ex esclavo, Tilly se convirtió en forajida a la edad de 12 años y formó parte de la pandilla de los Foreman Brothers, después de que la secuestraron de su madre. En algún momento, mató al primo de Anthony Foreman, Malcolm, cortándole el cuello cuando intentó insinuarse con ella y abandonó a la pandilla. Luego, Tilly regresó al lugar de trabajo de su madre y descubrió que había fallecido. Dutch Van der Linde la encontró más tarde mientras estaba en problemas, y al igual que Arthur y John, Dutch salvó a la joven, la crió y le enseñó a leer. Tilly veía a Dutch como un padre sustituto y estaba muy agradecida por sus actos de bondad. Maybe it's a sign, Arthur. Try to do the good thing. Mary Beth Gaskill es una mujer joven, amable y bonita, lo que la convierte en la criminal perfecta. Para el momento en la que la gente se da cuenta de que han sido engañados, ella ya está de camino a casa con el dinero. Ella había sido puesta en un orfanato a una edad temprana después de que su madre murió de tifoidea, pero se escapó para valerse por sí misma y pronto se hizo conocida como la mejor carterista. Más inteligente y más perspicaz, a Mary Beth le gusta leer y escribir, y tiende a soñar en convertirse en novelista algún día. En algún momento antes de 1899, Mary Beth se metió en problemas cuando robó relojes y carteras a varios hombres, y fue encontrada por la pandilla Van der Linde mientras era perseguida por sus víctimas carteristas, y presumiblemente fue rescatada por ellos antes de unirse a la pandilla. Molly Osea, una niña de Dublín y el objeto de mayor afecto de Dutch, por ahora al menos, Molly está demasiado cómoda para una vida en la carrera y todo está empezando a afectarla. Ella dice ser de una familia irlandesa acomodada que vino a América por un capricho romántico en la búsqueda de aventura y emoción. Molly ciertamente encontró el amor en Dutch Van der Linde, pero quiere más de lo que él le puede ofrecer. Según ella, Molly nació en una familia adinerada en Dublín, Irlanda, llegó a los Estados Unidos en busca de aventuras, y tras conocer a Van der Linde pasó a ser su pareja amorosa tras ir desarrollando una relación, dejando de lado a toda su familia para estar con él, y siendo así como se unió a su pandilla en algún momento antes de 1899. Before me, at least 6 generations were born in chains. And for the last 3 years, I've been running from every lawman and bounty hunter west of the Lannahechee River. So yeah, I feel lucky. Lenny Somers, una adición bastante reciente a la pandilla. John Lenny había pasado los últimos 3 años a la carrera por asesinato de todos los legisladores y cazarrecompensas del oeste del río Lannahechee. Algunos borrachos asaltaron y mataron a su padre cuando caminaba a casa en una noche, así que Lenny robó una pistola y les disparó a todos. Tenía solo 15 años en ese momento, su padre y su tío estaba bien educado y le dio a Lenny una buena educación cuando iba creciendo. Elegante, competente y ambicioso, siempre está listo para hacer su parte, y es bastante feliz viviendo en una comunidad donde en su mayoría es juzgado por su habilidad, no por su apariencia.
Lenny Somers nació alrededor de 1880, sus padres eran antiguos esclavos, la vida de su familia había sido dura, incluso antes de que él naciera, su madre nació en un campo de algodón y el capataz la confiscó. Cuando terminó la guerra civil, el capataz continuó acosando a la abuela de Lenny, quien finalmente lo mató con un cuchillo y posteriormente huyó, evitando por poco un linchamiento. La niña nunca volvió a ver a su madre, pero finalmente conoció y se casó con el señor Somers, quien se convertiría en el padre de Lenny. El señor Somers era un hombre educado que sabía leer y escribir, le enseñó a Lenny todo lo que sabía y también le regaló un reloj de bolsillo que le había regalado previamente su antiguo dueño. Una noche, su padre fue asesinado a golpes por unos cuantos borrachos, a quienes Lenny mató en venganza, se vio obligado a huir después, teniendo solo 15 años en ese momento, y finalmente se unió a la pandilla Van der Linde mientras atravesaba los Grizzlies a fines de 1898. Se sabe que Lenny se enamoró de Jenny Kirk en algún momento antes de su muerte, y su pérdida lo afectó mucho. Desafortunadamente, Lenny también perdió el reloj de bolsillo que le regaló su padre, durante el caos del fallido robo del ferry en Blackwater en el que también participó un año después. The amount of hell we've raised, we're owed some back, you know? Charles Smith, un recluta bastante reciente de la pandilla. Charles es tranquilo y reservado pero extremadamente competente en todo lo que hace. Nacido de una madre nativa americana y padre afroamericano, Charles pasó toda su vida huyendo, y nunca ha sentido como si realmente perteneciera a cualquier parte. Se unió a Dutch principalmente porque encontró cierta afinidad con el código de la pandilla. Un cazador y rastreador experto, Charles es un hombre decente y honesto que también es mortal en cualquier tipo de pelea. Un sujeto con principios, lucha en un mundo que no parece valorar tales ideales. Nacido de un padre afroamericano y madre nativa americana, Smith se convirtió en una de las incorporaciones más recientes a la pandilla Van der Linde, uniéndose aproximadamente entre 6 y 7 meses antes de los eventos del juego. Afirma que él y su padre vivieron con la tribu de su madre hasta que el ejército estadounidense los expulsó. Su madre fue capturada por soldados un par de años después y nunca más se la volvió a ver, mientras que su padre cayó en una depresión y se volvió alcohólico. A la edad de 13 años, Charles se escapó y vagó solo por el país. Charles, un superviviente veterano, se unió a la pandilla Van der Linde mientras estaba en los Grizzlies en algún momento a finales de 1898. I believe there's winners and losers, and nothing else besides. Micah Bell, un criminal y pistolero a sueldo de carrera. Micah entró con la pandilla de Dutch hace unos 5 meses. Afirma que conoció a Dutch cuando le salvó la vida en un bar en medio de una pelea por un oro robado. Él proviene de una larga línea de hombres malos, su padre y abuelo también fueron llamados Micah Bell, y en un momento, su padre era buscado por asesinato en 5 condados. Él tiene un hermano que vive en California, a quien desprecia. Salvaje, impredecible y algo nihilista, solo vive para la acción, y es un increíble luchador cuando se trata de un tiroteo. Micah Bell III nació alrededor de 1860, hijo de Micah Bell Jr., un despiadado y mezquino forajido. Cuando Micah tenía 17 años, en 1877, él y su padre huyan por el brutal doble homicidio de Roscoe y Jim Briggs, quienes fueron colgados de las vigas con sus gargantas cortadas. Se puede suponer que fue cómplice de su padre durante toda su educación, aunque la evidencia sugiere que también corrió junto a su hermano, Amos, durante un tiempo.
Más tarde, Micah tendría una pelea con Amos, quien, en 1899, está arrepentido de sus acciones y vive en California con su esposa e hijas, mientras le deja claro a Micah que no quiere tener contacto con él, amenazándolo con matarlo si lo intenta, en cualquier lugar cerca de él y su familia. Micah conoció a dos forajidos llamados Clit y Joe, en algún momento de su carrera criminal, y también menciona haber estado involucrado en un robo fallido en un banco en el sur con un hombre llamado Norman, a quien apodó como Skinny. En 1898, Micah conoció a Dutch Van der Linde en un bar en un pueblo de Grizzlies llamado Princeau Hills. Dutch había intentado vender oro que su banda había robado recientemente, pero el trato salió mal, lo que llevó a un altercado en el que Micah intervino y salvó la vida de Dutch. Como resultado, Micah fue aceptado en la pandilla Van der Linde, a pesar de ser un forajido experimentado, que era respetado por su habilidad en combate. Micah en general no era querido dentro de la pandilla, en particular, Arthur y Jose lo veían como discutidor, imprudente y exaltado, y solo Dutch lo apreciaba. Después de 5 meses, Micah puso su mirada en un ferry en Blackwater como posible robo, aunque Arthur y Jose tenían su propia ventaja. Dutch eligió la opción de Micah, que prometía una recompensa mayor pero también era más arriesgada. Sin embargo, el atraco resultó ser un completo desastre y se produjo un gran tiroteo con los Pinkerton. Debido a esto, la pandilla se vio obligada a huir y finalmente logró perder a la ley al entrar en una tormenta de nieve en las montañas nevadas de Ambarino. Nobody's taking nothing from me ever again. Sadie Adler es una viuda empeñada en vengarse sobre los hombres que irrumpieron en su casa y mataron a su esposo, Jake. Ella creció criando tierra dura en las montañas y puede montar, cazar y dispara con lo mejor de ella. Sadie y Jake compartieron todo el trabajo en su granja hasta que el destino se puso en su contra en un instante, lanzándose así en una implacable búsqueda de venganza contra quienes le arrebataron su felicidad. Difícil, perseguida y temerosa de nada ni nadie, ella es la mujer equivocada para cruzarte en tu camino, pero muy leal a los que ama. Sadie creció en un ambiente hostil y aprendió a cazar animales y montar a caballo en su juventud. En septiembre de 1896 se casó con Jake Adler, y la pareja vivía en un rancho en el estado de Ambarino, donde se repartían el trabajo equitativamente entre ellos y vivieron un matrimonio feliz, hasta que la muerte los separaría a ambos durante una tormenta de nieve. Kieran Duffy, miembro de la pandilla rival, los O'Driscoll. Kieran fue capturado en una redada y obligado por Dutch a cooperar con su gente. Más tarde se convirtió en parte de la pandilla en su derecho propio, pero permanece algo atrapado entre una roca y un lugar duro. Los O'Driscolls lo quieren muerto, y sus nuevos asociados nunca confiarán en él. Un desalineado, individual de dudosa higiene personal, Kieran tiene mucha más conexión con los caballos que con la gente. El padre de Kieran era un irlandés que soñaba con cultivar en el oeste de California, pero tanto él como la madre de Kieran murieron más tarde de cólera. Esto dejó al joven Kieran huérfano, y fue echado de los establos donde trabajaba, y tiempo después, se unió al ejército, pero dice que no le salió bien. Luego se reunió con algunos forajidos anónimos, pero fueron asesinados por su línea de trabajo, dejándolo solo una vez más. En algún momento, Kieran se encontró con los O'Driscoll, un rival de la pandilla Van der Linde, y según él, le darían a elegir que podía viajar con ellos o morir, lo cual, según él, no era mucha elección. Tiene un buen conocimiento de los caballos, debido a que los cuidó cuando era niño, y nuevamente para los O'Driscoll, también se describe a sí mismo como el último peldaño de la escalera en su pandilla.